desgracia, otro componente indisociable son las cornadas, Saúl. Has sufrido percances serios. ¿Dónde cuesta más recuperarlos? ¿Del cuerpo o de la cabeza? Bueno, depende de la jornada, ¿no? Y depende de lo que te ocurra, ¿no? En tu mente hay cosas muy duras que no son cornadas y que son cornadas de la vida, que también pues son muy difíciles de recuperar, no solo para los toreros, sino para cualquier persona, ¿no? Obviamente. En mi caso, no sé, creo que me familiaricé muy pronto con las cornadas, creo que algo que era un sino que traía. Y mi bautizo de sangre fue con 16 años, mi primer año de becerrista, el primer heral, ¿no? Empecé torando el 1 de enero ese primer becerro y el 17 de septiembre o algo así, el primer heral que toré, empecé una cornada en el Triángulo de Escarpa, en la Safena, y ya fue una experiencia muy fuerte, ¿no? de mucho nerviosismo en la enfermería y demás, pero volví a torear a los 15 días y creo que como que todas esas experiencias ya he visto desde este 2026, ya al año siguiente tuve otra jornada en Miraflores de la Sierra también, sin caballos tuve 3 jornadas, entonces creo que visto desde el día de hoy, creo que todas esas experiencias estaban como programadas para superar lo que en otros momentos, otras dificultades que han venido, ¿no? Entonces cuando llegaron, por ejemplo, dificultades más grandes, jornadas más grandes, como en el 2015, las 2 jornadas que tuve en el cuello, ya era muy consciente de que me podía recuperar fácilmente, de que era una jornada un poco más grave que otras, que había tenido mucha fortuna de que no había pasado nada y de que me podía recuperar. Quizás sí, en la segunda jornada que tuve en Vitigudino sí me costó un poquito más de tiempo, ¿no? Porque bueno, puso en duda mi vocación por algún momento, ¿no? Fue como cuando tuve esa primera jornada en el cuello pensé, esta es una de las grandes jornadas que tiene cualquier torero y bueno, pues he tenido suerte, no me ha pasado nada y yo ya he cumplido con mi profesión, ¿no? Y cuando en 3 meses tuve la segunda jornada en el cuello fue como, ¿por qué? ¿No? En 3 meses en el mismo sitio, qué raro. Y entonces hasta que no acepté internamente que podía llegar una tercera, no tomé la decisión de seguir toreando. Entonces me apunto a la escuela taurina y yo decido apuntarme porque veo a un novillero que tenía mi misma edad, toreando un novillo, y muy bien. Pues encima estaba toreando muy bien, era la final, recuerdo, de las escuelas taurinas. Entonces yo me apunté a la escuela taurina y en mí despertó rápidamente un sentimiento de mucha competitividad. ¿Por qué? Porque yo me veía en ese momento muy mayor, yo ahora mismo lo veo y bueno, tenía 14, 15 años, ¿no? Pero me veía muy mayor en comparación a mis compañeros que estaban ya toreando novilladas, que tenían un manejo de los trastos, del capote, de la muleta, que dominaban las embestidas, que toreaban bastante y tenían mi misma edad. Y yo prácticamente, pues era la primera vez que estaba cogiendo un capote, una muleta. Nunca había cogido un capote, una muleta. Entonces, desde el primer momento, desde que me apunté a la escuela taurina en septiembre hasta que dieron las vacaciones hasta febrero, todo ese tiempo, todos esos meses, fui un autodidacta solitario. Me dediqué a ver vídeos, a indagar, a ponerle nombre, como digo, a esas inquietudes, trabajándolas, a fijarme mucho en vídeos de torero, en entrenar mucho solo. Y recuerdo que llegué a la escuela taurina en febrero y había evolucionado a mi manera, pero había evolucionado bastante en el sentido de que, bueno, el maestro pues me vio en los entrenamientos y demás y se sorprendió incluso, ¿no? Si lo he visto un día venir y ya mira cómo maneja, ¿no?, los trastos, cómo tiene noción de cosas, ¿no? Bueno, se convive con él, ¿no? Al final creo que todos los toreros sentimos miedo. Cuando, al menos en mi caso, ¿no? Hay tardes en las que sientes menos miedo y le echas de menos, ¿no? También echas de menos esa incertidumbre,
porque crees que algo no va como siempre. Entonces el miedo es así, ¿no? Cuando estás no quieres o te incomoda, y cuando no, quizá no está tan presente, también lo echas de menos. Yo creo que el miedo es necesario, también es presagio de entrega, ¿no? y de lo que uno tiene en su cabeza hacer, ya que cuando ya eres torero, conoces la técnica del toreo, pues quizás si no fueses dispuesto a hacer algo importante, pues el miedo sería menor, ¿no? Porque para aportar un toro y quitártelo de en medio quizás no necesites o no creas que el toro te pueda hacer tanto daño, ¿no? Que siempre te puede herir y puede pasar algo fatal. Pero sí, creo que el miedo todos los toreros lo sentimos, debemos de aceptarlo, de aprender a vivir con él, y en mi caso pues te diría que sin ese miedo pues no tendría sentido, ¿no? O no tendría la magnitud que a mí no tendría el toreo, no entraría en mi vida como ha entrado, ¿no? Sin esos miedos. 2026, un fuerte aplauso para él. Nuestro alcalde por su participación. Son unas bolitas que contienen el nombre de cada uno de los participantes del Alfarero de Plata 2026. La primera bola que se extraerá será el primer novillero que participará en el primer festejo. La segunda bola corresponderá al primer novillero del segundo festejo. La tercera bola corresponderá al primer novillero del tercer festejo, y así sucesivamente hasta completar los 18 novilleros repartidos en los 3 festejos. Tienes la... ¿Sí? vale, perfecto. Jaime Padilla. ¿El número cuál es? 7. El 7. 7, pues Jaime Padilla actuará en primer lugar. Jaime Padilla, que actuará en la primera clasificatoria el día 22 de marzo. Vamos con el primero. 13, Manuel Díaz de López Díaz Rodríguez. Manuel Díaz. 8. Ian Rodríguez Bermejo. Ian Rodríguez de Bermejo, que participará en la primera clasificatoria el día 22 de marzo. Para el día 15, José Alejandro Chavarri. José Alejandro Chavarri. 16, Fernando claro. Donoso. Pues claro, como no podía ser de otra manera. El orden en el que están ahora mismo no es el orden en el que van a actuar, sino que el orden en el que actuará corresponde a la fecha de antigüedad según la fecha de expedición del carné profesional taurino de cada novillo. Pues nada, mucha suerte para todos ellos, y ya tenemos en pantalla cómo queda el orden de actuación de nuestros participantes. La del 20 de marzo, Alejandro González, Jaime Padilla, Ian Rodríguez, Noel García. Rodrigo